Hola, ¿cómo están? Nuevamente los saluda el ingeniero Mario Perlacio Luna, especialista en el área de matemática, código número 5. El día de hoy avanzamos una parte más de ángulos trigonométricos. Hoy vamos a ver lo que es reducción de ángulos al primer cuadrante. Eso implica cualquier ángulo trigonométrico de cualquier magnitud, sea positivo o negativo, sí o sí se va a reducir a un ángulo agudo, como vamos a ver a continuación. Bien, entonces no se olviden que el tema es reducción de ángulos trigonométricos al primer cuadrante. Pero antes hay que recordar el tema anterior siempre para tenerlo en cuenta porque todo tema depende del anterior. Recordemos que teníamos ya ángulos en los cuadrantes. En este caso me dicen hallar tangente de alfa si PQ es igual a QR. Entonces, como notarás, aquí el ángulo alfa es un ángulo que llega al segundo cuadrante, o sea, en su posición normal, canónico estándar, es un ángulo que llega al segundo cuadrante, ángulo negativo. Pero no te olvides, esto es facilísimo, siempre hay que recordar lo siguiente. Todo ángulo de cualquier magnitud se reduce a un ángulo agudo, del cuadrante al cual llegue, siempre pegadito al eje X, pero conserva las propiedades de dicho cuadrante. Tú ya sabes cómo son los signos de las razones en cada cuadrante. Bien, vamos a la solución. Tenemos ya ese gráfico. Bien, entonces tú dices rápidamente, ¿no? Este ángulo, así gira en sentido horario antihorario, se va a reducir a un ángulo agudo. Siempre el angulito pegadito al eje X. Bien, este angulito va a ser un ángulo del segundo cuadrante. Ahí está alfa. ¿Correcto? Entonces su triangulito sería esto. Entonces, como sea, tenemos que hallar sus laditos. Cateto opuesto, dato 2, entonces esto vale 2 y justamente es más 2. Ya, esto vale 2. ¿Correcto? Bien, vamos a poner bien ese valor. Ya, esto vale 2. Bien, el cateto adyacente. Bien, como me dicen como dato que PQ es igual a QR, entonces sencillamente trasladamos, ¿no? PQ es igual a QR, pero aquí nos damos cuenta que QR vale 3. Entonces, como vale 3 y PQ es igual a QR, entonces aquí también ponemos 3. Pero por su posición relativa sería menos 3. Entonces, del triangulito nos piden tangente de alfa. Por consiguiente, tangente del ángulo alfa será igual. Cateto opuesto, 2. Sobre cateto adyacente, menos 3. Entonces, si hacemos esa división, sencillamente quedaría menos 2 tercios. ¿Correcto? Entonces, la respuesta sería la D. ¿Correcto? Bien, sigamos entonces. A ver, siguiente ejemplito. Siempre recordemos, todos los ángulos de cualquier magnitud siempre se van a reducir a un ángulo agudo anexo al eje X, pegadito al eje X del cuadrante al cual llegue, pero conservando las propiedades de ese cuadrante. Siguiente problema, mira. De la figura calcular tangente del ángulo θ. Entonces fíjate, mira cómo está el ángulo θ. Entonces rápidamente vamos a la solución. Ahí está la figurita. Entonces tú reaccionas y dices, este vendría a ser mi angulito θ. ¿Correcto? Entonces el triángulo en cuestión, ya el triángulo donde va a ser su análisis sería este, ¿no? Pero siempre, jovencitos, recuerden buscar figuras enteras, ¿ya? Entonces, mira, nos da un angulito, 37 grados, ya prácticamente el problema es sencillo, ¿no? Entonces nosotros rápidamente decimos, a ver aquí, yo me acuerdo que para utilizar las bondades del triangulito siempre busquemos triángulos rectángulos. Entonces aquí trazamos, ya, de repente aquí una recta perpendicular al eje Y. Entonces aquí sería el triangulito rectángulo para el 37 grados, ¿no? Entonces, ponemos sus lados, ¿qué sabemos? ¿Cuánto, digamos, el opuesto a 37? 3. ¿Listo? Su adyacente 4 y la hipotenusa 5. Pero al decir que es 4 el adyacente, este ladito es idéntico a este lado. Entonces, esto también vale 4. Por consiguiente, el lado del cuadrado vale 4. 4. Entonces, este sería menos 4 por la posición relativa, ¿no? Es X negativo. Pero como este ladito vale 3, mira, entonces este también vale 3, sería menos 3. ¿Correcto? Entonces, rápidamente, ¿no? Por consiguiente, tangente del ángulo θ será igual. Cateto opuesto, 4. Sobre adyacente sería menos 4 menos 3. Menos 4 menos 3, ustedes ya saben sumar, sería menos 7. Entonces, respuesta final, menos 4
séptimos. Terminó. Respuesta entonces sería la B. ¿Correcto? Bien. Sigamos entonces. A ver, ahora sí vemos el tema netamente de ángulos en posición normal. Vamos a hacerlo de dos formas, ¿ya? Pero primero lo que es de repente formal, ¿no? Formalismo, ¿ya? Entonces, a ver, antes de eso, ¿recuerdan ustedes los ángulos cuadrantales? Seno de 90, coseno de 180, ¿no? Seno de 180, coseno de 360 y así. Entonces, la palabrita oyonin, yononi, ¿no? Entonces, ¿recuerdan? Ahí está, ¿no? Si tenemos, digamos, los ángulos cuadrantales y teníamos el seno, coseno, de acuerdo a la definición, ¿no? La palabrita era oyonin, yononi, oyonin, yononi. Y recordarán ustedes que solamente en 180 grados y 270 los unos se negativizaban. ¿Correcto? Bien, entonces si nosotros vamos rápidamente a la solución del problema sería así, ¿no? Entonces, E va a ser igual. 3 por el seno de 90. Ustedes me dicen, ¿seno de 90 cuánto vale? Seno de 90, 1. Menos 2 coseno de 180. Coseno de 180 menos 1. 2 por menos 1. O sea, al final se convierte en un problema algebraico. Bueno, para este caso, ¿no? Más seno de 270. Ustedes me dicen, seno de 270 menos 1. Entonces sería solamente el seno de 270 menos 1. Menos 4 coseno de 360. Coseno de 360 es como decir el coseno de 0. Sería 1. Coincide, ¿no? Bien, en el denominador tendríamos lo siguiente. A ver, 5 coseno de 0. Si miran la tablita, coseno de 0, ¿cuánto es? Sencillamente 1. Más 3 seno de 90. Seno de 90, si ustedes ven la tablita rápido, ustedes me dicen, eso es 1. Menos 2 coseno de 90. Menos 2 coseno de 90. Ustedes ven coseno de 90, ¿cuánto es? 0, ¿no? Y más 6 seno de 180 también sería 0. Bien, finalmente quedaría así. 3, arriba, mira ya en resumen 3 más 2, ¿no? Operando algebraicamente, menos 1 y menos 4. Y abajo quedaría sencillamente 5 más 3 y más 0 más 0. Si lo hacemos paso a paso, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cómo quedaría? 3 más 2, 5. 5 menos 5, 0. Entre lo que sea, en este caso quedaría entre 8, ¿no? Cuidando que no sea 0, tenga el de abajo. Respuesta final sería 0, ¿no? Entonces, respuesta la A. ¿Estamos? Muy bien. Ahora sí, vamos al tema en sí. Ya, reducción al primer cuadrante para ángulos positivos menores que una vuelta. O sea, hablamos de 120 grados, 210 grados, 330, no más de una vuelta, sino menores a una vuelta. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, dos cosas. Uno lo podemos hacer geométricamente y lo otro, de repente, apoyándonos de formulitas. Ya voy a empezar por lo formal, que es las formulitas. ¿Ya? Entonces siempre recuerda esto, ¿no? Todo ángulo de cualquier magnitud se reduce a un ángulo agudo del cuadrante al cual llegue, siempre anexo al eje X, pero conserva las propiedades de dicho cuadrante. Siempre, ¿ya? Ya, eso es vital. Ya, aquí está, mira. Si el ángulo alfa llega al segundo cuadrante, entonces la razón trigonométrica se reduce a 180 menos el ángulo. El ángulo menor a 180, entonces sería 180 menos el ángulo, sería el ángulo reducido. Con eso trabajas. ¿Listo? Si el ángulo llega al tercer cuadrante, obviamente son ángulos que son mayores que 180, menores que 270. Entonces al ángulo le resta 180. Y cuando llega al cuarto cuadrante, sería 360 menos el ángulo. ¿Correcto? Ese sería lo formal, formulita. Pero siempre hay que tener en cuenta lo siguiente. El signo más menos que está en cada expresión dependerá del cuadrante al que pertenezca el ángulo original y de la razón trigonométrica inicial. ¿Qué quiere decir? No, o sea, hay que respetar los signos de las razones en cada cuadrante. Así de simple. ¿Ya? Muy bien. A ver, por ejemplo, vamos a hacerlo de dos métodos. Ahorita te explico. Por ejemplo, me dice, no, reducir el seno de 140. Tú dices, este angulito pertenece al segundo cuadrante. Estamos aquí. Entonces, el ángulo en cuestión reducido sería 180 menos el ángulo, o sea, 180 menos 40. Tu respuesta sería seno de 40. Pero como el ángulo es del segundo cuadrante, la pregunta es, ¿cómo es el seno en el segundo cuadrante? Entonces, el seno en el segundo cuadrante sencillamente es positivo. Tu respuesta, más seno de 40. Quedaría como está. ¿Listo? El otro, coseno de 220. Tú sabes que este ángulo es del tercer cuadrante. ¿Sí o no? Si ubicas, 220 sería así, ¿no? 220 por aquí, más o menos. 220.
¿Ya? Entonces, cuando pasa al tercer cuadrante, se reduce el ángulo, que es 220 menos 180. Y también sería coseno, ¿no? Sería 40. Pero como es tercer cuadrante, la pregunta es, ¿no? ¿Cómo es el coseno en el tercer cuadrante? El coseno es negativo. Ahí está, ¿no? Por eso ponemos negativo. ¿Correcto? Muy bien. Así de simple. Pero si llega al tercer cuadrante, ¿no? Que es un ángulo entre 270 y 360, tercer cuadrante como en este caso, tangente de 310, entonces tú dices, ¿no? ¿A qué se reduce? Va a ser 360 menos el ángulo. O sea, ahí está, ¿no? Esta parte. 360 menos el ángulo. Entonces quedaría sencillamente 50. De la pregunta es, ¿no? ¿Cómo es la tangente en el cuarto cuadrante? La tangente tú sabes perfectamente que es negativo porque en el cuarto cuadrante, ¿quiénes son positivos? El coseno y la secante. Respuesta, menos tangente 5. ¿Listo? Muy bien. La otra forma sería hacer lo siguiente. ¿Ya? Hacer lo siguiente, mira. Fíjate, ¿ah? En este caso, yo haría lo siguiente, mira. 140, entonces tú graficas 140. Ya está, 140 está ahí. Entonces, la preguntita, ¿no? Todos los ángulos de cualquier magnitud se reducen al ángulo agudo pegadito al eje X del cuadrante al cual llega. O sea, este ángulo se reduce a este angulito. ¿Ya? A este angulito. ¿Y cuánto vale ese angulito? 140. ¿Qué le falta para llegar a 180? 40 grados. Entonces tú dices, el seno de este ángulo se reduce al seno de 40. Entonces esto va a ser igual seno de 40. Pero como es segundo cuadrante, el seno es positivo. Entonces más seno de 40. Ahí está. ¿Listo? Geométricamente. En otro caso igual, ¿no? Coseno de 220. Entonces igual tú graficas el ángulo de 220. Sería tercer cuadrante. Ahí más o menos 220. Pero geometría elemental. Hasta aquí hay 180. Entonces este ángulo se reduce a este angulito. ¿Cuánto sería ese angulito? Siempre pegado al eje X. Esto sería 40 grados. Pero como es coseno, ¿cómo es el coseno en este cuadrante? Negativo. Entonces respuesta menos coseno de 40. Así de simple. Sin fórmula, no solamente geométricamente. Viendo este cuadrito, este cuadrito, este cuadrito. Yo lo veo elemental, ¿ya? Muy bien. Tangente de 310. Igual, tú graficas rápidamente. 310 dice rápido, llega al cuarto cuadrante. Ahí está 310. Hasta ahí el 310, pero se reduce el ángulo pegadito a la X. ¿Cuánto sería? 50 grados para que sea 360, ¿correcto? Pero como es tangente en este cuadrante, ¿cómo es la tangente? La tangente es negativa, entonces sería menos tangente de 50 grados. Y terminó, y así evito las fórmulas. Tú elige, tú elige. Es una opción, ¿correcto? Bien. Caso 2. Reducción al primer cuadrante para ángulos positivos mayores que una vuelta. Bien, esto sí lo vamos a detallar. ¿Listo? Bien, vamos a retroceder. Entonces, recalco, reducción de ángulos al primer cuadrante para ángulos ya mayores que una vuelta. Tenemos una razón trigonométrica de un ángulo. Imagínate que este ángulo es mayor que una vuelta. Se va a reducir a un ángulo beta. ¿Y qué es beta? Ahora vamos a ver. Entonces, cuando es el ángulo mayor que una vuelta, se divide ese ángulo entre 360. O sea, para averiguar cuántas vueltas ha dado. ¿Ya? Para averiguar cuántas vueltas ha dado y cuánto sobra. Entonces, Q1 representa el cociente que indica el número de vueltas del ángulo alfa. Y beta es el ángulo, el resto, el ángulo reducido. Entonces, con este, o sea, el ángulo alfa finalmente se va a reducir al resto. Nada más. Ejemplos aclaratorios. Por ejemplo, si me dice, no, el seno de 3710. ¿Qué hacemos? Dividimos este ángulo entre 360. Obviamente da a 10, sería 3600. ¿Cuánto le falta para llegar a 3710? Sería 110. Resto. Entonces, el ángulo, ya, en este caso, de 3710 se va a reducir al ángulo de 110, o sea, seno de 110, ahí está. Pero como tú sabes que este ángulo mayor que una vuelta, digamos, mayor que 90 grados, tiene que reducir sí o sí a un ángulo agudo. Cuando está en el segundo cuadrante, 180 menos el ángulo, ahí está, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería eso? 70. Seno en el segundo cuadrante es positivo, entonces sencillamente más seno de 70, nada más. Siguiente ejemplo. Ejemplo 2 y 3, ¿ya? A ver. Tangente de 4223 da a 11 y sobra 263. Nos quedamos con tangente de 263. No te olvides que este es el tercer cuadrante. La tangente es positiva. Cuando es el ángulo del tercer cuadrante que hacíamos, es el ángulo menos 180. Ahí está, el ángulo menos 180. ¿Qué quedaría? Tangente de 83 nada más. Y como es positivo, quedaría más tangente de 83. Así es simple. Es solamente saber dividir. Si tengo coseno de 2540 igual, ¿no? Dividimos este ángulo entre 360, da 7 y sobra 20.
sobre 20. Entonces, sobre 20, este 20 sí es ángulo del primer cuadrante, todos son positivos, por eso coseno de 20 directamente. O sea, aquí ya no hay mayor problema. Si el ángulo estuviese expresado en radianes, ¿qué hacemos? Ya aquí sí hay un pequeño truquito. ¿Listo? A ver, por ejemplo, me dice, no, seno de 133 pi medios, no, aquí es igual. Entonces, sencillamente vas a dividir la parte que acompaña a la expresión fraccionaria con pi, ¿ya? O sea, este seno es 133, vas a dividir igual, ¿no? Entre 2pi. La idea es dividir entre 2pi o entre 360. Entonces, ¿qué haces tú? Como, de repente, artificio. 133 vas a dividir entre el doble del denominador. Entre el doble del denominador. Si es 2, 4. Entonces, ¿cuánto sobra? Digamos, da 33, sobra 1. Ya sobra 1. Entonces, a este resto le añades la expresión algebraica con fracción pi medios. O sea, sería, si es 1, 1 por pi medio. Entonces, se reduce a seno de pi medios. Y no te olvides que pi es 180, no te olvides que pi es 180 grados. Entonces, 180 entre 2 sería seno de 90. Y tú sabes ya por los ángulos cuadrantales de seno de 90 cuánto es. Sencillamente 1. La respuesta sería 1. ¿Correcto? Igual, ¿no? Si yo tengo aquí coseno de 127 pi tercios, ¿qué haces tú? Coges la parte antes de la expresión con los pi radianes, ¿listo? Y su fracción. 127, duplicas este 3, 2, digamos 3 por 2, 6, ¿listo? Entonces divide 127 entre 6, da 21 y sobra 1. A este 1 le añades la expresión, ¿no? Radianes con su fracción, o sea, un pi tercios. Pero tú sabes que pi es 180, 180 entre 3, ¿cuánto es? 60. Entonces sería coseno de 60. Y recordando los triángulos notales, ¿cuánto vale coseno de 60? O el método de la mano, sería sencillamente un medio. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hacer algunos ejemplos aclaratorios. O sea, en general, si tenemos una razón trigonométrica donde está involucrado pi, la expresión pi, a sobre b, entonces, ¿qué haces tú? Siempre debes ver, para poder aplicar este método, que el doble de b sea menor que a. El doble del denominador sea menor que a. ¿Listo? Si pasa eso, puedes aplicar este método. ¿Ya? Entonces, ahora sí se divide, digamos, a entre el doble de b, ¿ya? Y al residuo se multiplica por la expresión pi sobre b. Pi sobre b. ¿Ya? Bien. Ejemplo aclaratorio. Mira, por ejemplo, tangente de 1315 pi cuartos. Entonces, ¿qué haces tú? Sencillamente 1315, el doble de 4, 8, entre 8. Divides todo, sobra 3. Sobra 3. Es una división simple, común y silvestre. Ya sobra 3. Bien, entonces, sobra 3. Entonces, a ese 3 le añades ¿qué? Pi cuartos. Ya pi cuartos. Ya hasta 3 le añades pi cuartos. Entonces sería tangente de 3 pi cuartos. Si ustedes quieren avanzar un poquito más, ¿cuánto vale pi? 180. 180 entre 4 sería 45. Por 3 sería 135. Sería tangente de 135. ¿Listo? Vamos a cambiar de color. Ya, bien. Ahora, ¿cómo hacemos para reducir este ángulo? Cuando el ángulo llega al segundo cuadrante, ¿qué sería? Tangente de es 180 menos ese ángulo cuando es el segundo cuadrante, menos 135. Y eso sería, sencillamente, ahora, como es segundo cuadrante, ¿cómo es la tangente? La tangente es negativa. Ya sería negativa, ¿no? Negativa. Entonces, respuesta final, menos tangente de 45. ¿Y eso cuánto es? Menos 1. Terminó. Siguiente. Seno de 1345 sobre pi tercios. ¿Qué hacemos? El doble de 3, 6. Entonces, en este caso da a 2. 6 por 12 sobra 1, 14. Da, digamos, a 2 otra vez. 6 por 12 sobra 2, 25. 6 por 4, 24. Sobra 1. Recibo es 1. ¿Listo? Le añadimos pi tercios. Ahí está, pi tercios. O sea, la respuesta sería seno de pi tercios nada más. De pi tercios. ¿Correcto? Pero ¿cuánto vale pi? 180 entre 3 sería 60. Entonces sería seno de 60. Como ha salido ya agudo, no hay problema, ¿no? Todos son positivos. Y el seno de 60, ¿cuánto es? Raíz de 3 sobre 2. Bien, sigamos. Siguiente ejemplito. Mira, fíjate, la expresión K. Ángulos mayores que una vuelta, menores que una vuelta. Vamos a ver cómo lo resolvemos. La resolución. Para esto hay que recordar lo siguiente, ¿no? Si el ángulo es del segundo cuadrante, es 180 menos el ángulo. Tercer cuadrante, el ángulo menos 180. Y cuarto cuadrante, 360 menos el ángulo. Bien, vamos a escoger rápidamente los angulitos que tenemos ahí en cuestión, ¿no? 3000 grados. Entonces, 3000 dividimos entre 180, ¿recuerdan? 3000 entre 360, perdón.
Da a 8. 8 por 0, 0. 6 por 8, 48. 24, 24, 28. ¿Cuánto le falta? 120 grados. O sea, se reduce a 120 grados, pero es coseno. Entonces sería coseno de 120 grados. Segundo cuadrante de coseno es negativo, entonces sería 180 menos 120, entonces sería menos coseno de 60. Lo dejamos ahí indicado. Siguiente angulito es 2000. 2000 lo dividimos entre 360. Igual, ya es mecánico esto. Da, digamos, ¿a cuánto? A 5. 5 por 315 más 300, 1800. 1800. En este caso sobra 200. Entonces sería el coseno de 200. Pero eso es tercer cuadrante, el coseno también es negativo. Tu respuesta menos coseno. Entonces sería el ángulo 200 menos 180, sería 20 graditos. Menos coseno de 20. ¿Correcto? ¿Qué más sigue? Coseno de 300. Eso es rápido. Este es cuarto cuadrante, 300. Directamente, 300 grados era 360 menos 360 grados. Como es cuarto cuadrante, coseno es positivo, sería más coseno de 60. ¿Ya? Y finalmente coseno de 200, que es también lo que está en las variantes. Directamente tercer cuadrante, el coseno es negativo, entonces sería 200 menos 180, ¿no? Ahí el tercer cuadrante, 200 menos 180, ¿sí? Entonces sería 220 graditos, ¿no? Coseno de 20. Ya está, ahora sí lo traducimos rápidamente. Vamos a hacerlo con otro colorcito. Ya, entonces, coseno de 3000 menos coseno de 60, menos coseno de 60. Menos coseno de 2000. Coseno de 2000 es menos coseno de 20. Con el menos sería más coseno de 20. Todo esto sobre coseno de 300. Coseno de 300 más coseno de 60. Queda como está. Coseno de 60. Y menos coseno de 200. 200 es menos coseno de 20 con el menos más coseno de 20. Ya. Todo esto es la expresión K. Bien. La expresión W. Mira, fíjate a coseno de 3000, nuevamente menos coseno de 60. Más coseno de 2000, coseno de 2000 menos coseno de 20, menos coseno de 20. Y abajo, coseno de 300, que es coseno de 60, más coseno de 200, que es menos coseno de 20. Se parece a la expresión K con la W, sí, pero hay que hacer lo siguiente, mira. Sacamos factor común aquí en menos, nada más al numerador, y también al denominador, creo, sí está bien ahí, sí, al denominador también. Ya menos arriba y también menos abajo. Mira, ¿cómo quedaría? Arriba queda coseno de 60 más coseno de 20. Y abajo queda, saco el menos, coseno de 60. O sea, sería menos coseno de 60. ¿Ya? ¿Qué más? Más coseno de 20. Y aquí queda menos coseno se van. Y quedaría, mira, esta expresión, ustedes se dan cuenta, es la inversa de la expresión K. Entonces, W es 1 sobre K. Muy bien, jovencitos, a resolver su actividad significativa y nos vemos la próxima semana. Nos vemos.